Me llamo Ana Luz, tengo 78 años y vivo en Oaxaca, México. Lo que les voy a contar hoy no se lo he contado a nadie, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Durante 55 años, cargué con un secreto que me quemaba el alma como un carbón encendido. Todos creían que mi padre se había ido al norte en busca de trabajo y nunca había regresado. Pero la verdad es que fui yo quien se aseguró de que nunca regresara. Y antes de irme de esta vida, necesito quitarme este peso de encima. ¿Fue terrible lo que hice? ¿Fue justicia? Ustedes serán los jueces. Pero primero, necesitan entender lo que ese hombre me hizo cuando solo tenía 15 años. Si quieres saber hasta dónde puede llegar una hija cuando se le exige más de lo que puede, quédate hasta el final de esta historia. Y si has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya sufrido en silencio, dale me gusta a este video para que más gente pueda escuchar esta historia. Todo empezó en 1962. Tenía 15 años y vivía con mi familia en una pequeña casa de adobe en las afueras de Oaxaca. La casa solo tenía 3 habitaciones, la recámara que compartía con mis 2 hermanas menores, Esperanza, de 12 años, y Marisol, de 8, la recámara de mis padres, y la sala, que también servía de cocina, donde el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo del comal cada mañana. Mi padre, don Ramiro, tenía 42 años en aquel entonces. Era un hombre alto, con las manos grandes y callosas por trabajar en la milpa. Mi madre, Consuelo, era 15 años menor que él. Recuerdo el olor a jabón de coco que siempre emanaba de sus manos, lavadas y agrietadas por lavar la ropa en el río. Era una mujer menuda, con la mirada siempre baja, y rara vez sonreía. Mi padre bebía. No todos los días, pero cuando lo hacía, el pulque y el mezcal lo transformaban en otra persona. Su voz se volvió más grave, sus ojos se enrojecieron y la rabia parecía brotar de su interior como agua de un pozo contaminado. Mi madre sabía cuando regresaba de la cantina. El sonido de sus botas rozando la tierra, ese andar pesado y torcido. Esas noches, nos mandaba a nuestras habitaciones y susurraba, a dormir, niñas. Hagan como que no oyen nada. Pero ¿cómo no podía oír? ¿Cómo no podía oír los gritos, las bofetadas, el llanto ahogado de mi madre? Abracé a mis hermanas bajo la fina manta y canté en voz baja las canciones que me había enseñado mi abuela, intentando disimular esos sonidos que me daban náuseas. Durante el día, mi padre era diferente. Trabajaba duro en la milpa y regresaba cansado pero sereno. A veces incluso me tomaba el pelo, tirándome de la trenza y diciendo, Ana Luz, te estás volviendo una jovencita guapa. Vas a ser un verdadero problema para tu padre cuando lleguen los chicos. Sonreí con torpeza, porque incluso a los 15 años, notaba que algo no encajaba en su forma de mirarme. Fue por esa época que empecé a ayudar a doña Remedios, una señora que vivía 3 casas más abajo y vendía tamales en la plaza. Me despertaba a las 4 de la mañana, cuando el aire aún era fresco y húmedo, e iba a su casa a ayudarla a preparar la masa de maíz. El olor a hojas de plátano humeantes, el aroma del cerdo sazonado con chile, ese trabajo era mi refugio. Allí era útil, allí era valiosa. Con lo poco que ganaba, compraba listones para el pelo de mis hermanas y, a veces, un jabón perfumado para mi madre. Nunca me lo agradeció con palabras, pero vi un destello de alivio en sus ojos, como si estos pequeños regalos aliviaran su peso. Pero todo empezó a cambiar una tarde de septiembre, cuando las flores de cempasúchil ya empezaban a brotar en los patios, anunciando la llegada del Día de Muertos. Fue esa noche que mi padre llegó a casa antes de lo habitual y, por primera vez, su mirada de borracho se fijó en mí de una forma que me revolvió el estómago. Esa noche de septiembre está grabada en mi memoria como si fuera ayer. El cielo estaba cubierto de densas nubes que ocultaban las estrellas, y el aire olía a tierra mojada que precede a la lluvia. Estaba ayudando a mi madre a guardar las tortillas cuando oí las botas de mi padre en la puerta. No estaba completamente borracho, y eso fue lo que me asustó. Estaba en ese peligroso punto medio, donde el alcohol ya lo había desmayado, pero aún tenía control total de su cuerpo. Se sentó en la silla de madera que crujió bajo su peso y me hizo señas con la mano. Ana Luz, ven aquí. Trae agua para tu padre. Me acerqué a la olla de barro donde guardábamos el agua fresca y llené una taza. Me temblaban las manos, aunque no sabía por qué. Al extender la mano, me tiró de la muñeca con tanta fuerza que se me cayó el agua. Su mano estaba caliente y sudorosa, y su tacto me puso los pelos de punta.
Estás creciendo demasiado rápido, dijo, mirándome de arriba abajo. Ya eres una mujer. Mi madre, que estaba de pie cerca de la estufa, giró la cara hacia la pared. Ese gesto me sigue doliendo. Volteó la cara y no dijo nada. Simplemente dejó que pasara. Logré liberarme y corrí a la habitación, donde mis hermanas ya dormían. Esa noche no pude cerrar los ojos. Pensaba que lo había malinterpretado, que había sido mi imaginación. Pero en el fondo, en ese lugar donde reside la verdad incluso cuando intentamos ocultarla, sabía que algo había cambiado para siempre. En los días siguientes, comencé a evitar a mi padre. Me levantaba temprano para ir a trabajar con doña Remedios y regresaba tarde. Cuando él estaba en casa, siempre me quedaba cerca de mis hermanas, como si su presencia fuera un escudo. Pero mi padre era paciente, esperando el momento oportuno. Era una tarde de octubre, 2 días antes del Día de Muertos. Mi madre había ido al mercado con Esperanza y Marisol a comprar flores y velas para el altar. Yo me había quedado en casa porque me sentía mal, con dolor de estómago. Estaba acostada en la cama cuando oí que se abría la puerta. Fingí dormir. Oí los pesados pasos de mi padre entrando en la habitación. Lo sentí sentarse en el borde de la cama, hundiendo el colchón de paja. Un olor a sudor y tierra emanaba de él, mezclado con un acre olor que emanaba de su boca. Sé que estás despierta, Ana Luz, dijo en voz baja. No hace falta que finjas. Abrí los ojos lentamente. Me miraba de esa manera otra vez, y había algo en sus ojos que me hizo querer gritar, pero tenía la garganta cerrada. Estás muy hermosa, susurró y su mano tocó mi cara. Sé que esta historia es difícil de escuchar. También fue difícil vivirla. Pero necesito que te quedes hasta el final, porque lo que pasó después te hará entender por qué hice lo que hice. Si me acompañas hasta aquí, deja un comentario diciendo simplemente, ánimo, Ana Luz. Me darás fuerzas para seguir adelante. Lo que mi padre me hizo esa tarde. No tengo palabras para describirlo. Puedo decir que algo murió dentro de mí en ese momento. La chica de 15 años que aún creía que el mundo podía ser bueno, que confiaba en que sus padres estaban ahí para protegerla, esa chica dejó de existir. En su lugar nació alguien fuerte, alguien que comprendió que en este mundo está solo. Cuando mi madre regresó con mis hermanas, me estaba lavando la cara en el cubo afuera. Me miró y supe que lo sabía. Lo notaba en mis ojos hinchados, en cómo no podía mantenerme erguida. Pero no dijo nada. Simplemente entró en casa y empezó a preparar la cena como si fuera un día normal. Esa fue la primera vez, pero no la última. Mi padre empezó a buscarme siempre que tenía oportunidad. Cuando mi madre fue al río a lavar ropa y se llevó a mis hermanas. Cuando fueron a casa de mi tía. Cuando menos lo esperaba, él estaba allí, con esa mirada que me hacía sentir sucia. Dejé de ir a trabajar con doña Remedios porque me daba miedo dejar la casa vacía con él dentro. Dejé de salir, de sonreír, de vivir. Mi madre se dio cuenta y no preguntó nada. A veces la odiaba más que a él. Al menos era un monstruo, y los monstruos hacen lo que hacen. Pero ella era mi madre, y se supone que las madres protegen. Empecé a pensar en huir. ¿A dónde? No sabía. Quizás a la Ciudad de México, quizás al norte, cruzando la frontera como tantos otros. Pero, ¿cómo iba a dejar a mis hermanas? Sobre todo a Esperanza, que a los 12 años empezaba a desarrollarse, a ser hermosa. ¿Y si mi padre? No, no podía pensar en eso. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Tenía 20 años y trabajaba en la finca de don Alfonso, al otro lado del valle. Era un joven apuesto, de sonrisa fácil y mirada amable. Empezó a venir a la plaza los domingos después de misa solo para verme. Me traía flores silvestres que recogía por el camino y me ofrecía agua de coco fresca. Miguel era todo lo que mi padre no era. Era amable donde mi padre era brutal, paciente donde mi padre era violento. Cuando Miguel me tomaba de la mano, sentía que aún podía estar limpia, que aún podía ser amada con pureza. Empezamos a reunirnos en secreto. Él me esperaba cerca del río, donde los amates nos daban sombra y el sonido del agua ahogaba nuestras voces. Allí podía hablar, podía llorar, podía volver a ser Ana Luz. Un día, después de 3 meses de reuniones secretas, Miguel me pidió matrimonio. Hablaré con tu padre,
dijo, con los ojos brillantes de esperanza. Te pediré la mano como es debido. Soy un hombre trabajador, puedo mantener una familia. Mi corazón se aceleró de miedo. No, Miguel. Mi padre nunca lo aceptará. ¿Por qué no? Soy honesto, trabajo duro. ¿Qué razón tendría para negarse? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decir que mi padre no quería que me casara porque entonces perdería qué? ¿Sus bienes? ¿Su objeto de placer? Me daba asco solo pensarlo. Déjame hablar con el primero, dije. Necesito prepararlo. Pero no me preparé. Sabía que sería inútil. Miguel fue a hablar con mi padre una mañana de marzo, cuando las flores de jacarandá teñían las calles de púrpura. Y lo que sucedió en esa conversación lo cambiaría todo, llevándome a tomar la decisión más terrible de mi vida. Miguel llegó a nuestra casa con su mejor ropa, una camisa blanca limpia y pantalones que su madre había planchado con esmero. Traía un ramo de flores y una botella de mezcal de regalo. Me quedé temblando detrás de la puerta, escuchando cada palabra. Don Ramiro, comenzó Miguel con voz firme pero respetuosa. Vine con las mejores intenciones. He admirado a su hija Ana Luz durante muchos meses. Es una joven buena y trabajadora, y me gustaría pedirle permiso para casarme con ella. Hubo un largo silencio. Demasiado largo. Oí a mi padre moverse en su silla, el crujido de la madera. ¿Casarme con Ana Luz? Su voz era tranquila, casi amistosa. ¿Y crees que puedes mantener a una esposa, jovencito? Sí, señor. Llevo 3 años trabajando para don Alfonso. Me paga bien y ya estoy ahorrando suficiente dinero para alquilar un terreno. Puedo darle una vida digna. ¿Cuántos años tiene? 20 años, señor. ¿Y crees saber lo que es la responsabilidad? La voz de mi padre empezó a cambiar, volviéndose más dura. Ana Luz apenas tiene 16 años. Todavía es una niña. Todavía necesita estar bajo el techo de su padre. Con todo respeto, don Ramiro, pero Ana Luz ya es una mujer. Y muchas chicas de su edad ya están casadas. El sonido de la silla raspando contra el suelo de tierra. Mi padre se había puesto de pie. ¿Vienes aquí, a mi casa, a decirme que eso no es mi hija? La voz empezaba a elevarse. Ana Luz no se va a casar contigo ni con nadie. Se queda aquí, cuidando de la familia. Eso es lo que hace una mujer decente. Pero señor. No, pero. Sal de mi casa antes de que pierda los estribos. Y ni se te ocurra volver a acercarte a mi hija. Si te veo rondando por ella, te arrepentirás de haber nacido. Oí pasos rápidos, la puerta abriéndose y cerrándose. Corrí a la ventana y vi a Miguel alejándose, con los hombros hundidos y el ramo de flores aún en las manos. En ese mismo instante, se me rompió el corazón. Mi padre entró en la habitación donde yo estaba. Tenía los ojos desorbitados. ¿Así que ya está? ¿Quedaste en secreto con un peón? Me agarró del brazo, apretándome tan fuerte que me dejó moretones. ¿Creías que podrías escapar de mí, zorra? Papá, lo amo. ¿Es un buen hombre? La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de esquivarla. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Tú no amas a nadie. Eres mía, ¿entiendes? Mía. Mientras estés en esta casa, bajo mi techo, comiendo mi comida, harás lo que yo te diga. Esa noche, fue aún peor conmigo. Fue como si su ira hacia mí por intentar huir, por atreverme a amar a otro hombre, hubiera despertado un demonio aún mayor en su interior. Cuando terminó, me acurruqué en el suelo, llorando en silencio para no despertar a mis hermanas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación desesperada? ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero estaba en tu contra? Deja un comentario. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos nos reconforta. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal para escuchar más historias de mujeres que sobrevivieron. Pasó un mes. Miguel intentó encontrarme 2 veces, pero mi padre lo amenazó con una guadaña y tuvo que irse. Desde lejos, a través de la ventana, vi la desesperación en sus ojos. Quise gritar, quise correr a sus brazos, pero estaba atrapada.
Fue mi hermana Esperanza quien primero notó que algo andaba mal conmigo. Una mañana, cuando me desperté con náuseas y corrí a vomitar al patio trasero, ella me siguió. «Ana, ¿estás enferma?», preguntó sujetándome el pelo mientras vomitaba. Me limpié la boca con el dorso de la mano y miré a aquella niña de 13 años, aún tan inocente, y sentí una opresión en el pecho. No podía decírselo. No podía contaminar esa pureza con la sucia verdad. Pero sabía lo que era. Conocía las señales. No me había venido la regla en 2 meses. Me dolían los pechos. Tenía náuseas matutinas. Estaba esperando un hijo. El hijo de mi propio padre. Esa revelación me destrozó. Pasé días en cama, fingiendo tener fiebre. Mi madre me trajo infusiones y me puso paños húmedos en la frente, pero su mirada evitó la mía. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Fue doña Remedios quien vino a visitarme y descubrió la verdad. Tenía experiencia en estas cosas, pues había sido partera durante años. Me miró mi barriga aún pequeña, y lo entendió todo sin que yo tuviera que decir una palabra. «¿Quién era?», preguntó suavemente. No respondí. Solo lloré. Me apretó la mano con fuerza. «Hay maneras de solucionar esto, Ana Luz. Sé de hierbas, sé de oraciones». Lo pensé. Pensé en acabar con esa vida que crecía en mí. Pero algo me lo impidió. No era culpa del bebé. Y más aún, me di cuenta de que ese bebé era mi única carta. Mi única salida de esa casa. Esa noche, cuando mi padre volvió a mi habitación, le dije: «Estoy esperando a tu hijo». Vi cómo palidecía. Por primera vez desde que todo empezó, vi miedo en sus ojos. «Estás mintiendo», susurró. «No. Han pasado 2 meses. Ya se notará». «¿Qué crees que dirá la gente cuando vea que la hija soltera de don Ramiro está embarazada? ¿Qué crees que pensarán?». Me agarró del cuello. «No se lo dirás a nadie, ¿me oyes? Ya lo solucionaremos». Demasiado tarde. Doña Remedios ya lo sabe. Y si me pasa algo, se lo dirá a todo el mundo. Eso era mentira. Doña Remedios había prometido secreto. Pero mi padre no lo sabía. Me soltó, se pasó las manos por el pelo y empezó a pasearse como un animal enjaulado. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Quieres dinero? ¿Quieres irte?». «Quiero casarme con Miguel». «Mañana lo buscarás y le dirás que has cambiado de opinión. Le dirás que aceptas el matrimonio. Me casaré embarazada y todos pensarán que el niño es suyo. ¿Y si se da cuenta de que el bebé no es suyo? Le haré creer que sí. Se lo haré creer a todos. Pero si no aceptas este trato, lo contaré todo. Se lo contaré al cura, se lo contaré a las malas lenguas de la plaza, se lo contaré a todo el mundo lo que me hiciste. Tu vida aquí se acabará, don Ramiro. Te expulsarán de la ciudad. Incluso podrían matarte. Ya sabes cómo tratan a los hombres que les hacen eso a sus propias hijas». Él accedió, pero lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, era que mi padre tenía su propio plan. Y ese plan me transformaría, para siempre, de víctima a victimario. Mi padre buscó a Miguel en la granja al día siguiente. Dijo que lo había pensado mejor, que un joven trabajador como él sería bueno para su hija. Miguel estaba confundido por el cambio repentino, pero tan feliz que no lo cuestionó. Vino a visitarme esa misma tarde, con los ojos brillantes. «Ana Luz. Tu padre aceptó. ¿Podemos casarnos?». Forcé una sonrisa. «Sí, Miguel. Pero tiene que ser pronto. No quiero esperar». «Por supuesto, mi amor. Hablaré con el sacerdote más tarde hoy». Nos casamos 2 semanas después, en una sencilla ceremonia en la capilla. Llevaba un sencillo vestido blanco que mi madre había cosido y flores silvestres en el pelo. Miguel estaba radiante. Yo solo intentaba sobrevivir. En nuestra noche de bodas, tuve que fingir. Tuve que hacerle creer a Miguel que era mi primera vez, tuve que fingir dolor e incomodidad. Era tierno, cariñoso, todo lo que mi padre nunca fue. Y cuando terminó y me abrazó con ternura, lloré. Lloré porque ese buen hombre nunca sabría la verdad,
lloré porque estaba construyendo nuestro matrimonio sobre una terrible mentira. Nos mudamos a una pequeña habitación que Miguel alquiló cerca de la finca. Era pequeña, con paredes de adobe y piso de tierra, pero era nuestra. Allí estaba yo, lejos de mi padre, comenzando una nueva vida. 2 semanas después de la boda, empecé a sentir algo extraño. Dolores de estómago. Sangrado. Fui a ver a doña Remedios, desesperada. Me examinó y su rostro se puso serio. Ana Luz, estás perdiendo al bebé. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. A veces pasa. Pero, dudó. ¿Has comido o bebido algo diferente últimamente? Pensé. Mi padre había enviado estofado de pollo como regalo de bodas, diciendo que era una tradición familiar. Miguel y yo lo comimos. Pero Miguel no sintió nada. El guiso. Murmuré. Los ojos de doña Remedios se abrieron de par en par. ¿Qué guiso? Lo envió mi padre. Lo comimos hace 3 días. Ana Luz me tomó las manos. Conozco muchas hierbas. Conozco las que curan y las que matan. Y las que hacen que una mujer pierda un hijo. Si tu padre supiera del bebé y te enviara comida. La revelación me impactó como un rayo. Mi padre me había envenenado. Me había hecho perder a mi bebé, a su propia nieta o nieto. ¿Pero por qué? Había conseguido lo que quería, me había casado, me había ido de casa. ¿Por qué hacer esto? Y entonces lo entendí. Era venganza. Era su forma de castigarme por atreverme a desafiarlo, por haber logrado escapar. Ya no podía controlarme, así que destruyó lo único que aún podía, al bebé. Perdí a mi hijo esa misma noche. Fue doloroso, sangriento, terrible. Miguel me abrazó mientras gritaba, sin entender qué pasaba. Era demasiado pronto, dije entre lágrimas. Ni siquiera te lo había dicho. Estaba esperando el momento oportuno. Lloró conmigo. Ese buen hombre lloró por la pérdida de un hijo que no era suyo, un embarazo que ni siquiera sabía que existía. Y fue allí, tumbada en aquella cama ensangrentada, de la mano de un hombre que no merecía mis mentiras, que decidí, mi padre pagaría. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que pagaría por todo lo que había hecho. Pasaron 3 años. Miguel y yo intentamos tener hijos, pero tras esa pérdida, mi cuerpo pareció dejar de funcionar. Doña Remedios decía que a veces el veneno usado para inducir el aborto dejaba secuelas, dejando a la mujer estéril. Otra cosa más que mi padre me había arrebatado. Durante ese tiempo, evité a mi familia. No volví a casa de mis padres, no vi a mis hermanas. A Miguel le parecía extraño, pero yo siempre ponía excusas. Todavía me duele que haya tardado tanto en aceptar nuestro matrimonio, decía. Y Miguel, que era demasiado bueno para comprender la verdadera maldad, la aceptó. Pero Esperanza a veces venía a visitarme, en secreto. Y fue en una de esas visitas que descubrí algo que me heló la sangre. Ya tenía 16 años, la misma edad que yo cuando todo empezó. Y ese día, vi marcas en sus brazos. Moradas. El mismo morado que yo tenía. Esperanza, la sujeté del brazo con cuidado. ¿Quién te hizo esto? Ella apartó la mirada. No fue nada. Me caí. No me mientas. Sé lo que es una marca de gota y lo que es una marca de apretón. Empezó a llorar. Y allí, en esa pequeña habitación que compartía con Miguel, mi hermana me contó que mi padre le estaba haciendo lo mismo que a mí. Había empezado hacía 6 meses, después de que Marisol se fuera a vivir con su tía a Puebla a estudiar. ¿Lo sabe mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella hace como que no ve. Ana Luz, no aguanto más. Pensé en suicidarme. Abracé a mi hermana mientras sollozaba en mi hombro, y sentí que esa vieja ira regresaba, pero ahora multiplicada por 1000. Ya no se trataba solo de mí. Estaba destruyendo otra vida. Mi hermanita. Y mi madre, esa cobarde, seguía fingiendo no ver nada. Vivirás aquí conmigo, dije. Hablaré con Miguel. Le diremos que nos ayudarás en la casa, ya que no puedo quedarme embarazada. ¿Y el padre? Déjame a papá.
Esperanza se mudó a nuestra casa la semana siguiente. Mi padre apareció furioso, exigiendo su regreso. Pero Miguel, por primera vez, demostró su determinación. Don Ramiro, con todo respeto, pero Esperanza está aquí. Nos ayuda mucho, y Ana Luz necesita compañía. Mi padre me miró con odio puro. Vi la acusación en sus ojos: me robaste mi juguete. Sentí asco. Con Esperanza viviendo con nosotros, empezó a recuperarse poco a poco. Todavía tenía pesadillas, todavía se asustaba con sonidos repentinos, pero poco a poco, volvió a sonreír. Y a medida que sanaba, mi plan tomó forma. Hablé con las mujeres del mercado, escuché historias, reuní información. Descubrí que mi padre debía dinero a gente peligrosa. Que había estado involucrado en el contrabando de mezcal adulterado. Que se había peleado con varios hombres en la bodega. Mi padre tenía enemigos. Muchos enemigos. Fue entonces cuando conocí a don Jacinto. Era un hombre mayor que tenía una disputa de tierras con mi padre. Casi habían llegado a las manos varias veces. Don Jacinto había jurado que mi padre pagaría por robarle. Empecé a sembrar semillas. Una palabra por aquí, un dato por allá. En conversaciones casuales, comenté que mi padre planeaba robar más tierras. Que había dicho cosas terribles sobre don Jacinto. Que había amenazado a su familia. Nada de eso era cierto. Pero don Jacinto lo creía. Su ira crecía, alimentada por mis cautelosas mentiras. Y entonces, en una noche de luna nueva, cuando la oscuridad lo cubría todo, mi plan finalmente se hizo realidad. Lo que sucedió esa noche es lo más difícil de contar. Fue lo que me impidió revelar este secreto durante 55 años. Era noviembre de 1968. Las flores de cempasúchil ya se habían secado en los altares de Día de Muertos, y el aire tenía ese aroma terroso y ceniciento que llega con el otoño. Sabía que mi padre iba a la cantina todos los viernes. Conocía el camino que tomaba de regreso, por el oscuro camino que discurría cerca del barranco. Busqué a don Jacinto. Le conté que había oído a mi padre alardear en la plaza de cómo había engañado a su familia, de cómo iba a apropiarse de aún más tierras. Dijo que mi padre lo había llamado viejo cobarde. Vi la furia crecer en los ojos de don Jacinto como fuego que se enciende en la maleza seca. ¿Dónde puedo encontrar a este bastardo?, preguntó con la voz temblorosa por la ira. Siempre regresa solo del bar por el camino viejo, el que va cerca del barranco. Todos los viernes, sobre las 11 de la noche. Siempre borracho y tambaleándose. No dije nada más. No hacía falta. Planté la semilla y sabía que germinaría. Ese viernes, me quedé despierto. Miguel dormía a mi lado, ajeno a todo. Esperanza dormía en el cuartito que le habíamos preparado. Y yo, sentado en la oscuridad, esperando. No sé exactamente qué pasó en ese camino. No estaba allí. Pero al día siguiente, encontraron el cuerpo de mi padre al fondo del barranco. Tenía el cuello roto. La cabeza le sangraba. Dijeron que se había caído, borracho como siempre. Pero yo sabía la verdad. O parte de ella. Sabía que don Jacinto había estado en ese camino. Lo que pasó entre ellos, si fue un empujón, una pelea, un accidente durante una discusión, nunca lo supe. Y lo peor es que no me importaba. Cuando me dieron la noticia, lloré. Lloré delante de todos, la hija afligida. Miguel me consoló, me abrazó. Sé que no eran muy cercanos últimamente, dijo, pero él era tu padre. Es normal sentirse mal. Pero mis lágrimas no eran de tristeza. Eran de alivio. Era como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Era la sensación de que por fin, era libre. El velorio se celebró en la casa donde crecí. Mi madre estaba pálida, seca, sin una sola lágrima. Esperanza me agarró la mano con fuerza. Marisol había regresado de Puebla y lloraba desconsoladamente, la única que parecía realmente triste. No lo sabía. Era la única inocente en toda esa maldita familia. Don Jacinto apareció en el velorio. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Había algo ahí, una comprensión mutua. Él sabía que yo lo sabía. Yo sabía que él lo sabía.
pero ninguno de los dos decía una palabra. Enterramos a mi padre en el pequeño cementerio cerca de la iglesia. El sacerdote habló del perdón, de la misericordia de Dios. Permanecí en silencio, observando cómo cubrían con tierra el sencillo ataúd de madera. En los meses siguientes, la gente hablaba. Decían que don Ramiro había muerto como había vivido, borracho y descuidado. Algunos murmuraban que tal vez no había sido un accidente, pero nadie tenía pruebas. Don Jacinto nunca fue interrogado. ¿Por qué sería? Se sabía que mi padre bebía, que siempre se tambaleaba en el camino. Un accidente previsible. Pero esta es la verdad que nunca dije, no solo sembré la semilla de la venganza. Hice más que eso. Y esa es la parte que me atormenta hasta el día de hoy, la parte que necesito confesar antes de morir. Porque verás, no solo hablé con don Jacinto. Hice más que eso. Ese viernes, horas antes de que mi padre se fuera a la cafetería, fui a su casa. Mi madre había ido a visitar a una amiga y la casa estaba vacía. Entré usando la llave vieja que aún conservaba. Sabía dónde guardaba mi padre la botella de mezcal que bebía antes de salir. Era su ritual, tomar unos sorbos en casa antes de reunirse con sus amigos en el bar. Tomé la botella y le añadí algo. Gotas de un preparado que doña Remedios me había dado años atrás, cuando estaba desesperada y considerando interrumpir el embarazo. Me lo había dado diciendo, esto puede salvar vidas o quitarlas, según la dosis. Unas gotas pueden causar la pérdida de un bebé. Es más, deja a la persona desorientada, mareada y desequilibrada. Le puse suficiente para marear a mi padre, tambaleándose más allá de lo normal. Lo suficiente para que sus pasos fueran inestables y sus reflejos lentos. No lo suficiente para matarlo, pero sí para hacerlo vulnerable. Sabía que don Jacinto lo estaría esperando en el camino. Sabía que habría un enfrentamiento. Pero también sabía que un hombre mareado y desequilibrado cerca de un barranco, las probabilidades de sobrevivir incluso a un pequeño empujón eran escasas. No empujé a mi padre por el precipicio. Mis manos no lo tocaron esa noche. Pero lo maté con la misma seguridad que si lo hubiera hecho. Creé las condiciones. Preparé el veneno. Puse al hombre indicado en el lugar indicado, con la ira indicada en el momento indicado. ¿Soy un asesino? Técnicamente, quizá no. Moralmente, sí. Llevo sobre mis hombros la muerte de mi padre. Y lo más aterrador no es la culpa. Es que si pudiera volver atrás, lo haría todo de nuevo. Durante 55 años guardé este secreto. Doña Remedios murió llevándose a la tumba el conocimiento de las gotas que me dio. Don Jacinto murió hace 10 años, sin que habláramos jamás de aquella noche. Y yo seguí viviendo. Miguel y yo vivimos juntos otros 40 años, hasta que falleció en paz, durmiendo a mi lado. Nunca lo supo. Era un buen esposo, un hombre bondadoso. No merecía casarse con un asesino, pero yo era la mejor esposa que podía ser. Era mi forma de honrarlo. Esperanza se casó con un buen hombre 2 años después de la muerte de nuestro padre. Ahora tiene 4 hijos, todos adultos. Se recuperó, floreciendo como una flor que por fin recibe la luz del sol. A veces me mira con una gratitud que me encoge el pecho. Sabe que la salvé, pero no sabe el precio que pagué por ello. Marisol nunca supo lo que pasó en nuestra casa. Vive en Puebla hasta el día de hoy, felizmente ignorante. Es mejor así. Mi madre murió 5 años después que mi padre, aún en silencio, cobarde hasta el final. En su lecho de muerte, me llamó y me susurró, sabía lo que te hizo. Lamento no haber sido fuerte. No la perdoné. No pude. Ella había elegido su propia paz antes que proteger a sus hijas. Hay cosas imperdonables. Todos estos años me he preguntado si hice lo correcto. Si había otra manera. ¿Podría haber denunciado a mi padre? En aquel entonces, en 1968, en un pequeño pueblo de México, ¿quién le creería a una niña que acusaba a su propio padre? ¿Quién me apoyaría? ¿La policía? ¿Los vecinos? Todos dirían que lo estaba inventando, que era una hija desagradecida. ¿Podría haber huido y llevarme a Esperanza conmigo? ¿A dónde? 2 chicas solas en el mundo, sin dinero, sin educación, sin protección.
Habríamos sido presa fácil de otros depredadores. Así que sí, elegí el camino de la venganza. Elegí convertirme en lo que mi padre me hizo, alguien capaz de cosas terribles. Pero miro a mi hermana, viva y feliz, y pienso que quizás valió la pena. Miro a sus hijos y nietos, que existen porque ella sobrevivió, y creo que salvé más de una vida. Pero por la noche, cuando el silencio pesa y la oscuridad se apodera de mí, aún veo los ojos de mi padre. Aún oigo su voz. Y me pregunto si, al final, me volví tan monstruoso como él. Los años transcurrieron como el agua de un río. Pasé de la juventud a la edad adulta, de la edad adulta a la vejez. Mi cabello se volvió blanco, mi piel se arrugó, mis manos se torcieron por la artritis. Pero el secreto permaneció joven dentro de mí, vívido y pesado como el primer día. Hubo momentos en que casi se lo conté. Una vez, cuando Miguel estaba muy enfermo y pensé que lo iba a perder, casi se lo confesé todo. Pensé que necesitaba ser honesta antes de que fuera demasiado tarde. Pero miré a ese buen hombre, debilitado por la enfermedad, y no podía cargar con esa carga. Me amaba con pureza. No merecía saber que había amado a un monstruo. Tras la muerte de Miguel, me quedé solo en esta casa. Esperanza quiso llevarme a vivir con ella, pero me negué. Necesito el silencio, la soledad. Es mi penitencia autoimpuesta. A veces recibo la visita de los nietos de Esperanza. Niños hermosos e inocentes que me llaman tía abuela y me traen flores del jardín. Los miro y pienso, existen porque hice lo que hice. Si no hubiera salvado a su abuela, ninguno de ustedes estaría aquí. Eso me reconforta un poco. Solo un poco. La iglesia del pueblo ahora tiene un sacerdote joven, el padre Antonio. A veces me visita para llevar la comunión a los ancianos que ya no pueden ir caminando a misa. Siempre me pregunta si quiero confesar algo, si hay algo que me pesa en el alma. Padre, le digo, tengo demasiados pecados para que quepan en una sola confesión. Sonríe con paciencia. Dios perdona todos los pecados, doña Ana Luz. Solo se necesita un verdadero arrepentimiento. ¿Pero de verdad me arrepiento? Siento remordimiento por el método, las mentiras, la manipulación. ¿Pero por el resultado? ¿Por librar al mundo de un hombre que abusó de sus propias hijas? ¿Por salvar a mi hermana de años de tortura? No sé si me arrepiento. Y sin verdadero arrepentimiento, no hay absolución. Así que cargo solo con mi cruz. Hay días en que la soledad pesa más. Días en que miro las montañas que rodean Oaxaca, las mismas montañas que vi a los 15 años, y pienso en todo lo que he vivido. El dolor, el miedo, la ira, la venganza. ¿Valió la pena? ¿Salvé a mi hermana, pero perdí mi alma en el proceso? Doña Remedios, antes de morir, vino a visitarme por última vez. Estaba muy enferma, consumida por el cáncer. Me tomó la mano con la suya huesuda y me dijo, Ana Luz, hiciste lo que tenías que hacer. No te sientas culpable por algo que nunca fue tu culpa. Tu padre tomó decisiones. Tú solo reaccionaste. Pero lo maté, susurré. No. Te defendiste. Protegiste a tu hermana. En mi cultura ancestral, antes de la llegada de los españoles, las mujeres eran guerreras. Tú eras una guerrera, Ana Luz. Luchaste con las armas que tenías. Me gustaría creerlo. Me gustaría ver mi historia como la de un sobreviviente que luchó, no como la de un asesino. Pero la verdad rara vez es tan simple, tan clara. Y ahora, a los 78 años, con mi salud precaria y sabiendo que no me queda mucho tiempo, he decidido contar la historia. No para buscar perdón. No para librarme de la culpa. Sino porque historias como la mía necesitan ser contadas. Porque hay otras Ana Luz ahí fuera, sufriendo en silencio, sin saber que tienen derecho a defenderse. Así que esta es mi historia. La verdad completa sobre lo que le hice a mi padre después de que me hiciera sufrir. Lo manipulé, lo envenené y creé las circunstancias para su muerte. Soy tan culpable como don Jacinto, quizás incluso más, porque todo fue calculado, planeado. ¿Me estás juzgando? Tienes todo el derecho. Algunos dirán que solo fui una víctima que se defendía. Otros dirán que me volví tan malvado como mi padre. Ambos tienen razón, en cierto modo.
Lo que he aprendido en estos 55 años de llevar este secreto es que la justicia no siempre llega por el buen camino. A veces, las víctimas tienen que buscar su propia justicia, y eso las transforma. A veces, sobrevivir implica ensuciarse las manos. Y a veces, salvar a un ser querido cuesta un pedazo de tu alma. ¿Pagaría el precio otra vez? ¿Por esperanza, por la vida que ha construido, por sus hijos y nietos? Sí. 1000 veces sí. Pero eso no hace que el precio sea menos alto. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu vida te está lastimando de maneras que nadie debería, recuerda que no estás solo. Busca ayuda. Habla con alguien. No sigas mi camino. Ahora hay otros caminos, otras opciones. El mundo ha cambiado desde 1968. Pero si alguna vez has tomado decisiones difíciles para sobrevivir, si alguna vez has hecho cosas de las que te avergüenzas pero que eran necesarias, debes saber que te entiendo. Y que mereces la paz, aunque, como yo, aún no la hayas encontrado. Esta fue mi confesión. Mi verdad. Mi carga. Ahora la comparto contigo, y tal vez, solo tal vez, sea un poco más ligera. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si tienes tu propia historia de supervivencia, deja un comentario. A veces, basta con saber que no estamos solos en esta lucha. Y si conoces a alguien que necesite saber que es posible sobrevivir, que es posible seguir adelante incluso después de lo impensable, comparte esta historia. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias reales de mujeres que sobrevivieron, que lucharon, que llevan sus secretos y cicatrices con la dignidad que pueden reunir. Soy Ana Luz. Tengo 78 años. Vivo en Oaxaca, México. Y esta es la verdad que nunca dije. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y si no nos volvemos a ver, recuerda, la vida rara vez es blanca o negra. Casi siempre es gris. Y todos hacemos lo mejor que podemos con las circunstancias que nos tocan. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros.